Reorientación de la política económica peruana. Un barbado economista alemán del siglo XIX acostumbraba a recordar que la ideología dominante en una sociedad era la ideología de su clase dominante. La afirmación puede usarse para entender la vigencia del modelo ortodoxo en nuestro país. El día de hoy, la ideología económica dominante en el Perú es la ideología neoclásica. Y lo es porque para quienes detentan el poder político y económico, la ortodoxia resulta funcional al logro de sus objetivos de acumulación de capital y supremacía. Dada la existencia de esta relación umbilical, puede deducirse que el cambio significativo del modelo que guía a la política económica peruana requerirá de la presencia de un nuevo grupo social hegemónico que ponga en marcha un proyecto alternativo al actual, el mismo que debe informar la redacción de una nueva constitución política para el país. Hecha la salvedad, puede formularse algunos comentarios sobre la reorientación de la política económica peruana. En principio, creo que se hace necesario que el trípode convencional de objetivos de política económica, integrado por la estabilidad de precios, el crecimiento y el pleno empleo, vuelva a ser la estructura de tres pilares que debería ser, reconociendo la necesidad de incorporar en los programas de gobierno medidas para reducir consistentemente la desocupación que afecta al 50% de la población económicamente activa. Tan elevado grado de desempleo abierto y encubierto indica que el lado humano de la economía no ha sido apropiadamente considerado. Muestra también que la política macroeconómica ha sido inefectiva, insuficiente e incompleta. La política económica peruana de las últimas 2 décadas es una estructura bípeda basada únicamente en la obtención de la estabilidad de precios y el crecimiento productivo. El Perú se asemeja a un enfermo que padece simultáneamente 3 condiciones de salud: presión alta, diabetes y tuberculosis. La política macroeconómica neoclásica ha mantenido bajo control la presión alta, es decir, la inflación, y la diabetes, es decir, el crecimiento productivo. Sin embargo, la tuberculosis económica del país, que es el desempleo, ha avanzado en forma sostenida y pone en peligro la continuidad de la existencia misma del enfermo. Desde mediados de 1990, la clínica neoclásica de salud ha estado al cuidado del enfermo económico peruano. A través de todo este tiempo, el médico neoclásico se ha negado a reconocer la gravedad de la desocupación. Además, se ha abstenido de tratar la dolencia, en la creencia que en el largo plazo se curará sola, es decir, que el mercado laboral se ajustará por sí mismo. Peor aún, los informes clínicos del Instituto Nacional de Estadística e Informática respecto al desempleo son altamente deficientes. No se sabe, por ejemplo, cuál es el grado de desocupación por regiones, por sexo o por edades. No se sabe cuánto tiempo en promedio permanece desempleada una persona. Podemos, en la situación de tuberculosis avanzada, que es el desempleo del paciente, afirmar que las prescripciones contra la desocupación del recetario neoclásico fueron acertadas y completas. Solo restringiendo a 2 los objetivos de la política macroeconómica puede llegarse a la conclusión que esta, en los últimos 20 años, fue efectiva, suficiente y adecuada. Siguiendo las fórmulas neoclásicas, autoridades y técnicos proscribieron la consideración de la desocupación, el principal problema humano de la economía, y confiaron a la voluntad del supuesto mercado eficiente y a la de un impreciso a largo plazo la reducción significativa del desempleo. Solo eliminando sutilmente del debate nacional el problema de la desocupación puede obtenerse la conclusión que la economía peruana está bien. Al menos el dictador brasileño Castelo Branco fue honesto al reconocer que en su país la economía estaba muy bien, pero el pueblo estaba muy mal. En el Perú, por el contrario, se vende la idea que la economía está bien y que las políticas macroeconómicas son buenas, cuando la situación económica de más de la mitad de los seres humanos que habita el país es mala, al carecer de empleo e ingresos adecuados. Un punto importante que debe tenerse presente es que definir la política económica de manera que excluya el tratamiento del problema del desempleo no es una acción casual. La sospechosa mutilación obliga a meditar sobre los intereses económicos y políticos
que define el neoclasicismo. Dichos intereses son los de las minorías privilegiadas del Perú. Los gobiernos de los últimos 20 años equipararon la variable progreso del país con la variable progreso de las clases dominantes del país. Sin embargo, recomponer el trípode de fines de la política económica será insuficiente, en el caso peruano, si no se toman en cuenta tres objetivos adicionales. Ellos son la atención de las necesidades básicas de la población, la promoción efectiva de las regiones, gravemente discriminadas por el crecimiento centralista, y la adopción de medidas para redistribuir el ingreso nacional. Debe advertirse que reenfocar la política económica implica un esfuerzo mucho mayor y mucho más intenso, con un mayor riesgo, que el que conlleva la actual política económica neoclásica. Si se tiene éxito en el intento, se habrá dado un primer paso en el proceso de construcción de una sociedad más justa en el Perú. Esa aspiración, tan opuesta a la búsqueda del interés personal y por la cual muchos de los aquí presentes decidimos convertirnos en economistas. Muchas gracias.